Con la reforma tributaria, el presidente no solo traicionó sus promesas de campaña sino que deja contentos a los más poderosos del país. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que Colombia se recupere, decía Iván Duque en mayo de este año. A pesar de tan contundente afirmación, que casi con un tono de promesa hizo durante la campaña electoral, el presidente Iván Duque propone ahora implantar el impuesto del IVA en los productos que constituyen la base de nuestra alimentación, es decir, leche, arroz, huevos, carne, frutas y verduras, entre otros. Por culpa de esta medida, los precios de los productos básicos de todas las familias se incrementarán en un 20%. Un mercado básico con los alimentos de la canasta familiar exentos de IVA, que cuesta 55.500 pesos, con el IVA se elevaría a 66.000 pesos, según los cálculos que han hecho los medios de comunicación. Según el propio DANE, 2016, cerca de 10 millones de trabajadores no ganan entre los dos que trabajan en el hogar un salario mínimo para mantener una familia de 3 personas. Cosas como estas ubican a Colombia en el puesto 12 de 168 países en desigualdad en el ingreso, acceso a la educación, y la salud entre hombres y mujeres. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, y el séptimo en todo el mundo. Las desigualdades en Colombia son extremas, los ingresos per cápita del 10% más rico supera 24 veces los del 30% más pobre. Al gobierno nacional no le parece suficiente que Colombia sea el tercer país de América Latina con el más alto impuesto al valor agregado, 19%, y ha decidido ampliarlo a más productos. Este es uno de los impuestos más injustos, porque trata igual a los desiguales, pagas el mismo impuesto si eres un multimillonario o si eres pobre. Seguramente este es el motivo por el que el empresario más acaudalado Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aplaudió esta propuesta cuando el resto del país lo condenaba. Al fin de cuentas sabe que en Colombia si más ganas, menos pagas. De necesitar recursos para destinar a la educación superior, atender programas sociales o implementar los acuerdos de paz, como aparentemente ocurría, el gobierno nacional podría echar mano de alguna de estas iniciativas. 1. Destinar adecuadamente los recursos públicos de los que dispone. Colombia es líder en gasto militar y defensa en toda la región. En nuestro país, tenemos más militares y policías, 496.272, que maestros y docentes, 408.810, de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda. No hay dato que refleje mejor las tristes prioridades de gobierno. 2. Incrementar el esfuerzo para combatir la corrupción, que según el Contralor General saliente Edgardo Amaya está tasada en 50 billones de pesos, y que llevó a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado a colocar a la nación como el tercer país con menor transparencia en el manejo de los recursos públicos de América Latina. 3. Perseguir el fraude y la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas. Los expertos afirman que la inmensa mayoría de la evasión fiscal es responsabilidad de estos grupos, datos de la organización Tax Justice Network. En lugar de hacer pagar más por la compra de huevos y frutas, se debe perseguir a los que dejan de pagar los impuestos y esconden los dineros en paraísos fiscales. En medio de todo ello hay también una medida obvia, aunque totalmente novedosa para Colombia, que quien más tenga, más pague. El grupo de las mayores 1000 empresas que operan en el país, obtuvo el año pasado ganancias de más de 49 billones de pesos. En muchos casos, lo que estas empresas pagaron de impuestos sobre la renta representa menos de un 10% de sus ingresos anuales. Se trata de un porcentaje mucho menor de lo que se paga por el IVA, 19%. Si las grandes empresas pagasen solo un poco más en tributos, las clases populares podrían pagar menos.
Finalmente es fundamental crear canales de participación y de control online de los presupuestos. Los colombianos no solo debemos acceder a los datos sobre los gastos de la administración, sino que también reclamamos participar en al menos una parte de la elaboración de los presupuestos, y votar directamente la asignación de algunas partidas presupuestarias. De esta manera, por ejemplo, los samarios podrían decidir si su prioridad es invertir en solucionar el problema de agua a Santa Marta con participación del presupuesto nacional. Por ejemplo, ello optimizaría la asignación, que al fin de cuentas es otra alternativa para mejorar el financiamiento. Pero no. En eso no se piensa. Va a hacer largo el mandato de Iván Duque, en solo 3 meses ya ha bloqueado los acuerdos de paz, ha conseguido levantar a todos los estudiantes y docentes en contra de la baja asignación presupuestal en educación, y ahora pretende subir los impuestos a las clases populares. Parece que a él poco le importa mientras siga despertando aplausos del hombre más rico de Colombia, en una clara demostración de para qué, y para quién gobierna. Polémica por 40 empresarios que pagaron pauta para defender a Iván Duque. En una misiva publicada por el periódico El Colombiano, 40 empresarios defienden al gobierno del presidente Iván Duque, y afirman ser conscientes que en 100 días que va de su mandato no se pueden esperar milagros, por lo que consideran injusto juzgarlo por su corta gestión. Duque atraviesa por una crisis de popularidad que lo tiene con una aprobación del 27,2%, según la última encuesta publicada por Invamer. Dicho porcentaje, según los expertos, obedece principalmente a polarización en la que se desarrolló la contienda presidencial, en la cual salió victorioso el candidato uribista con una votación que apenas superó la mitad de los sufragios, tema que representaba el primer desafío: unir un país dividido. Otra razón de la impopularidad de Duque, de acuerdo a los analistas, es la andanada de protestas que se han desarrollado en el país, unas de ellas reclamando mayores recursos para las universidades públicas del país, las cuales aseguran los líderes estudiantiles se encuentran al borde del colapso financiero, debido a las crisis que atraviesan por falta de dinero. Frente a esto, el presidente se ha mostrado reacio a reunirse con los estudiantes, y asegura que no puede comprometer más dineros para ese sector por la situación fiscal que atraviesa el país. Asimismo, expertos concuerdan en que las medidas propuestas por el gobierno para cubrir el supuesto déficit presupuestal dejado por la anterior administración, han sido rechazadas por la mayoría de la población, debido a que en estas se proponen iniciativas como gravar los productos de la canasta familiar, lo que afectaría directamente el bolsillo de los consumidores. La carta en la que los empresarios expresan su apoyo al jefe de Estado indica que Duque recibió un país, que como dicen sus copartidarios, tenía la olla raspada. Usted recibió del gobierno Santos un país sin recursos, hipotecado, y lleno de compromisos imposibles de cumplir, precisamente por el gigante déficit fiscal. Déficit mucho mayor de lo que usted, y los analistas en su campaña estipulaban, expresan los firmantes. Según estos, Colombia bajó drásticamente en todos los índices internacionales de crecimiento. Además, dicen que en el país no existe una inversión significativa de carácter nacional, ni internacional, lo que para ellos es una consecuencia de la falta de seguridad física y jurídica para los inversionistas. El tema ha generado disgusto en varios sectores, como se ha podido evidenciar en las reacciones de los usuarios de redes sociales, quienes rechazan la carta de los empresarios e indican que en Colombia existen más de 5.000 empresas, por lo que no se puede considerar que esa mínima parte del empresariado represente los intereses del gremio. En ese sentido, pequeños emprendedores han reprochado el respaldo expresado en el comunicado, señalando que ellos también son empresarios, y no se sienten respaldados por el gobierno Duque por las medidas que ha propuesto.
Los firmantes finalizan la carta explicando que apoyan al presidente, y que están listos para ayudar en la reconstrucción del país que merecen las nuevas generaciones. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por 1000, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta al bolsillo de los más vulnerables. Pero también los productos de necesidades para el hogar, los productos de limpieza para el hogar. Y fuera de eso, le van a aumentar lo mismo al software, detonando más piratería en el país cuando ya la piratería tiene cifras escalofriantes. También van a subirle ese impuesto a los teléfonos inteligentes que valen más de 650,000 pesos, que muchas personas terminan pagando a cuotas, y eso va a dificultar también el acceso de muchísimas familias de clase media a esas herramientas. Van a subirle el IVA al 19% para los computadores que valgan más de 1.000.000 de pesos. Todo aquel que quiera acceder a mejor tecnología en la clase media va a tener que pagar ese IVA. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche.